Lo describe como espacio de bendición, como lugar de cobertura, como el primer territorio que una familia tiene bajo su responsabilidad espiritual. En el libro de Josué hay una frase que miles de hogares tienen en sus paredes, pero que pocos entienden en su profundidad completa. Josué dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. No dijo que él personalmente serviría al Señor y que su casa ya se arreglaría sola. Declaró una orientación colectiva, una intención sobre el espacio y las personas que lo habitaban, una declaración sobre qué tipo de hogar iba a ser ese espacio. Y esa declaración no fue decorativa, fue determinante. El ambiente espiritual de un hogar no se produce solo, lo produce quien lo habita, con sus palabras, sus prioridades, sus prácticas y su relación con Dios. Y una mujer de fe tiene más influencia sobre el ambiente de su hogar de lo que generalmente reconoce. Antes de seguir, quiero pedirte algo. Piensa en el ambiente de tu hogar ahora mismo. Una sola palabra que lo describa y escríbela abajo. No para juzgar, para ser honesta sobre el punto de partida. Esa honestidad es lo que hace posible lo que sigue. Déjame contarte de una mujer en la Biblia cuya historia sobre el hogar es de las más ricas que existen, aunque raramente se cuente desde este ángulo. La Sunamita. Una mujer que la Biblia describe como grande, que en el hebreo original significa notable, distinguida, de consideración. No necesariamente en riqueza, sino en carácter y en discernimiento. Una mujer que reconoció que el profeta que pasaba regularmente por su ciudad era un varón de Dios y que tomó una decisión que cambió la historia de su hogar. Le propuso a su esposo construir un cuarto pequeño en la azotea de su casa, una cama, una mesa, una silla, un candelero, para que el profeta tuviera dónde quedarse cuando pasara por ahí. No un palacio, un cuarto pequeño, 4 objetos, pero preparado con intención para recibir la presencia de Dios a través de su siervo. Y esa preparación deliberada del espacio, esa decisión de hacer lugar en el hogar para algo que venía de Dios, produjo algo que esa mujer no había pedido ni esperado. El profeta le preguntó qué podía hacer por ella, y cuando descubrió que no tenía hijos y que su esposo era anciano, declaró sobre ella lo que humanamente era imposible. Y al año siguiente, esa mujer que no podía tener hijos, tenía un hijo en sus brazos. La preparación deliberada del hogar para la presencia de Dios abrió algo que ningún esfuerzo humano podría haber abierto. Y hay una mujer que conocí hace algunos años, maestra de escuela dominical por décadas. Su hogar pequeño, pero con algo que los que entraban siempre notaban, aunque no siempre podían nombrarlo. Una paz, una calidez, una sensación de que en ese espacio había algo diferente a la mayoría de los lugares. Sus nietos querían estar ahí, sus amigos querían visitarla, las personas en problemas la buscaban porque en su casa algo se aquietaba, y ella nunca tuvo dinero para decorarlo bien, ni muebles especiales, ni nada que explicara materialmente ese ambiente. Lo que tenía era una práctica de años de oración en ese espacio, de palabras de fe dichas en esas paredes, de gratitud expresada en esa cocina, de conversaciones con Dios en esa sala, de personas recibidas con amor en esa puerta. El ambiente espiritual de ese hogar era el producto acumulado de años de práctica espiritual real. ¿Hay algo en tu hogar que quisieras que fuera diferente en ese sentido? Escríbeme abajo, porque lo que sigue tiene algo concreto para eso. Si lo que estás escuchando te tocó, regálame un like. No por mí, por la mujer que tiene un hogar que quisiera que tuviera más paz y que necesita saber que eso es posible y que hay cosas concretas que puede hacer. Hay 3 cosas que la Biblia revela sobre cómo crear un ambiente de paz en el hogar que Dios pueda bendecir. No rituales complicados, prácticas reales y accesibles para cualquier mujer de fe. La primera es esta: el ambiente del hogar empieza en el corazón de quien lo habita, no en la decoración, no en los objetos, en el estado espiritual de la persona que vive en ese espacio y que lo llena con lo que lleva dentro. La Biblia dice en Proverbio que la mujer sabia edifica su casa.
edifica, no decora, no organiza, construye algo con sus palabras, con su carácter, con sus prioridades, con lo que elige poner en el centro de su vida y de su hogar. Y hay algo específico que el corazón en paz con Dios produce en el ambiente de un hogar que ninguna otra cosa puede producir de la misma manera. Una tranquilidad que no depende de que todo esté resuelto. Una orientación hacia lo que importa, que no se pierde cuando hay dificultades. Rosa que cuida su relación con Dios, que ora, que lee la palabra, que practica la gratitud, que perdona en lugar de guardar rencor. Esa Rosa crea un ambiente en su hogar que va más allá de lo que cualquier decoración puede crear. El ambiente espiritual de un hogar es en gran medida el reflejo del estado espiritual de quien lo habita. La segunda cosa es esta: las palabras que se dicen con regularidad en el hogar forman su ambiente. Ya vimos este principio en otro video, pero merece ser repetido en este contexto específico. Las palabras que dominan en un espacio van creando el ambiente de ese espacio. Las de gratitud y fe y bendición van creando un ambiente. Las de queja y miedo y crítica constante van creando otro. Y hay algo concreto que Rosa puede hacer para que las palabras de fe dominen más en su hogar. Puede establecer una práctica de declaración matutina. Antes de que el día empiece, en las habitaciones de su casa, decir en voz audible algo que establezca la orientación espiritual del espacio. Puede ser tan simple como: esta casa es de Dios y en ella hay paz. O el Señor guarda a todos los que viven aquí. O en este hogar hay amor y hay fe. Esas palabras dichas con regularidad van cambiando gradualmente el ambiente del espacio donde se dicen. No de manera mágica, porque las palabras expresan una realidad espiritual que quien las dice está eligiendo afirmar, y que esa afirmación tiene efectos reales en la perspectiva desde la que se vive en ese espacio. Y si lo que estás recibiendo hoy te está haciendo bien, quiero invitarte a algo. Suscríbete al canal, no porque yo lo necesite, sino porque cada semana hay un mensaje como este esperándote. Un espacio donde tú, yo y Dios nos encontramos. Activa la campanita para que ese mensaje llegue cuando llegue. Tú te mereces tener esto cada semana. La tercera cosa que la Biblia revela sobre el ambiente de paz en el hogar es esta: la hospitalidad intencional atrae la bendición de Dios sobre ese espacio. La tsunamita que preparó el cuarto para el profeta no lo hizo pensando en lo que iba a recibir a cambio. Lo hizo porque reconoció algo que merecía ser recibido y quiso hacerle lugar. Esa disposición a hacer lugar, a recibir bien, a abrir el hogar con generosidad, es algo que la Biblia describe repetidamente como práctica que trae bendición. La carta a los Hebreos dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. La hospitalidad que abre el hogar a los que necesitan ser recibidos crea en ese espacio algo que el hogar cerrado sobre sí mismo no puede tener: una apertura, una generosidad que fluye en todas las direcciones, una disposición de recibir que Dios honra de maneras que no siempre se pueden anticipar. Y eso no requiere tener un hogar grande ni una despensa llena. Requiere la disposición del corazón de quien habita ese espacio. La mujer que recibe bien, aunque su casa sea pequeña, que hace sentir a quien llega que es bienvenido, que comparte lo que tiene sin calcular si alcanza, esa mujer está creando un ambiente que la hospitalidad produce y que ninguna decoración puede imitar. Ahora mismo quiero pedirte algo. Escríbeme en los comentarios estas palabras: mi hogar es de Dios. Solo esas. Porque cuando las escribes estás declarando algo sobre el espacio donde vive que tiene peso espiritual real. 3 cosas concretas para esta semana. La primera: establece un ritual de apertura del día en tu hogar. Antes de que el día empiece, antes de revisar el teléfono,
Camina por tu hogar o quédate donde estás y di en voz audible algo que establezca la orientación espiritual del espacio. Puede ser la declaración que mencionamos, puede ser un versículo que te guste, puede ser simplemente: Señor, este hogar y todos los que viven aquí están bajo tu cobertura hoy. Eso no tiene que tomar más de un minuto. Pero establece desde el inicio del día una orientación que afecta a todo lo que viene después. La segunda cosa, esta semana identifica una persona que necesite ser recibida en tu hogar y recíbela. No necesariamente para una comida grande, puede ser para un café, para una conversación, para que sepa que hay un lugar donde es bienvenida. Esa apertura del hogar hacia alguien que lo necesita es una de las maneras más directas de crear el ambiente de hospitalidad que la Biblia describe. Y la tercera cosa, esta semana haz una revisión honesta de qué tipo de contenido entra regularmente a tu hogar a través de las pantallas. No para hacer una lista de prohibiciones, sino para ser consciente de qué tipo de ambiente está creando lo que entra por las pantallas en el espacio donde vives. Las noticias constantes de lo que va mal en el mundo, los programas que producen ansiedad, las conversaciones que drenan en lugar de edificar. Esa revisión honesta puede llevar a decisiones pequeñas pero significativas sobre qué se permite entrar y qué se elige no dejar entrar. No de manera rígida, con sabiduría sobre qué alimenta el ambiente que Rosa quiere que tenga su hogar y qué lo erosiona. Ahora el momento más importante de este mensaje. Piensa en una lámpara encendida en una habitación oscura. No necesita hacer nada dramático para cambiar la habitación. Solo estar encendida, su sola presencia, cambia la calidad del espacio. Lo que era invisible en la oscuridad se vuelve visible. Lo que era inquietante en la oscuridad pierde su poder en la luz. Jesús dijo que sus seguidores son la luz del mundo. Y dijo: no se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Sobre el candelero, en el lugar donde ilumina, en el hogar. Rosa, que lleva la luz de la fe en su interior, es la lámpara de su hogar. No necesita hacer nada extraordinario, solo estar encendida, solo dejar que la fe que lleva dentro se exprese en la manera en que vive en ese espacio, en las palabras que dice, en cómo recibe a quien llega, en la paz que tiene aunque las circunstancias sean difíciles, en la gratitud que practica, en la oración que hace. Todo eso es la lámpara sobre el candelero, y su sola presencia cambia el ambiente del hogar. Quiero que hagas algo conmigo ahora. Piensa en tu hogar, no como está, sino como quieres que sea, con el ambiente de paz que Dios puede bendecir. Y repite conmigo estas palabras: Señor, este hogar es tuyo antes de ser mío. Te pido que tu presencia llene este espacio, que los que entren por esta puerta encuentren algo diferente a lo que hay afuera, que haya paz que no tiene explicación lógica, que haya amor que no se agota, que haya fe que sostiene cuando las circunstancias quieren sacar la paz. Ayúdame a ser la lámpara de este hogar, a llenarlo con las palabras correctas, a recibirlo con hospitalidad, a cuidarlo con las prioridades correctas. Que este hogar sea un lugar donde tú seas bienvenido, donde tú habites, donde tú seas reconocido como el dueño real de este espacio. Amén. Mía, el hogar que cuidas con tu fe, con tus palabras, con tu hospitalidad, con tu presencia encendida, es uno de los legados más importantes que puedes dejar, no las paredes, no los muebles. El ambiente espiritual que se fue construyendo práctica a práctica, año a año, ese ambiente lo llevan los que vivieron en él a donde vayan. Lo recuerdan cuando más lo necesitan. Lo transmiten aunque no siempre puedan nombrarlo. Antes de que te vayas, hay alguien en tu vida que quisiera que su hogar tuviera más paz y que no sabe exactamente cómo lograrlo. Mándale este video. A veces Dios usa un mensaje de WhatsApp para darle a alguien las herramientas que necesitaba. Y si todavía no te has suscrito, este es el momento.
para que la próxima semana haya un mensaje esperándote aquí. Y si este video te hizo bien, regálame un like, no como botón, como un amén. Que tu hogar sea un lugar donde Dios sea reconocido y bienvenido. Que la paz que Él da llene ese espacio y que todos los que entren por esa puerta noten que hay algo diferente ahí. Algo que tú construiste con fe y con constancia. Y no te vayas todavía, porque la próxima semana tengo para ti algo que conecta directo con esto. Cómo mantener la paz del hogar cuando hay conflictos que no dependen de ti. Cómo ser la lámpara encendida cuando el viento quiera apagarla. Te espero aquí. Quiero profundizar en algo sobre la tsunamita que mencionamos, porque hay dimensiones de su historia que iluminan el tema del hogar de manera que vale explorar más. Lo que hizo la tsunamita no fue solo un gesto de hospitalidad, fue un acto de discernimiento espiritual. Reconoció algo en ese profeta que no todos veían. La Biblia dice que ella dijo a su esposo: yo entiendo que este que pasa por nuestra casa continuamente es varón de Dios y santo. Yo entiendo. Ella discernió, vio algo espiritual en esa persona antes de que hubiera evidencia visible de lo que esa persona podía hacer. Y ese discernimiento la llevó a una acción concreta. No solo a reconocerlo en su corazón, sino a hacer algo en su hogar que expresara ese reconocimiento. Preparar el cuarto. Y hay algo en esa secuencia, discernimiento seguido de acción concreta en el hogar, que es el patrón de cómo se crea el ambiente de paz que Dios puede bendecir. No empieza con la acción decorativa, empieza con el discernimiento, con ver correctamente lo que importa espiritualmente, con reconocer qué tipo de presencias prácticas y prioridades merecen tener lugar en el hogar. Y luego viene la acción concreta que expresa ese discernimiento. Para la tsunamita fue construir un cuarto. Para Rosa puede ser algo diferente. Puede ser establecer un tiempo de oración en el hogar. Puede ser elegir qué entra por las pantallas. Puede ser la práctica de las declaraciones matutinas. Puede ser abrir la puerta con más generosidad. Lo concreto varía, pero el patrón es el mismo. Discernir primero qué tipo de hogar se quiere que sea y luego tomar acciones que expresen ese discernimiento. Y hay algo sobre el cuarto de la tsunamita que merece ser notado. La Biblia describe exactamente lo que había en ese cuarto: una cama, una mesa, una silla y un candelero. 4 objetos, nada más. Lo suficiente para que hubiera lugar donde dormir, donde comer, donde sentarse y donde haber luz. Lo esencial, no el lujo, lo que realmente se necesitaba para recibir bien. Y eso tiene una aplicación directa para Rosa, que quizás no tiene un hogar grande ni recursos abundantes. El ambiente de paz que Dios puede bendecir no requiere abundancia material. Requiere la intención correcta expresada en acciones concretas con lo que se tiene. La tsunamita no esperó a tener más para crear el espacio. Usó lo que tenía con la intención correcta. Eso es lo que Dios puede bendecir. No el lujo del hogar. La intención del corazón expresada en acciones concretas dentro de ese hogar. Y esa intención está disponible para Rosa hoy, con lo que tiene, en el hogar que tiene, desde donde está. Amén. Quiero hablar de algo más concreto sobre lo que erosiona el ambiente de paz en un hogar, no para señalar ni para generar culpa, para que Rosa pueda identificar con honestidad qué está sucediendo en su espacio y qué puede cambiar. Hay cosas que van creando distancia entre el hogar y la paz de Dios, de manera gradual e imperceptible, no de golpe, con el tiempo, y muchas veces sin que nadie lo decida conscientemente. La primera es el conflicto que se guarda sin resolver, las palabras que se dijeron y que quedaron flotando en el ambiente porque nadie las procesó completamente. Los malentendidos que se acumularon sin conversación que los cierre. Las heridas pequeñas que se van sumando sin que haya perdón que las cubra. Esas cosas crean en el ambiente del hogar algo que todos los que viven ahí sienten, aunque no siempre puedan nombrarlo: una tensión, una pesadez. Algo que
hace que estar en ese espacio sea menos reparador de lo que debería ser? Y la respuesta a eso no es decoración ni ritual. Es la conversación honesta y el perdón real que la Biblia describe como el mantenimiento del amor en cualquier relación cercana. La segunda cosa que erosiona el ambiente de paz es la ansiedad habitual sobre el futuro. Hay hogares donde la preocupación por lo que puede pasar es la conversación dominante, donde las noticias y los temores sobre lo que viene llenan el espacio con una energía de amenaza constante, donde la mente de todos los que viven ahí está más en el futuro incierto que en el presente que tiene posibilidades. Eso tiene un efecto real en el ambiente. La Biblia dice en Filipenses, no os afanéis por nada, no porque los problemas no sean reales, sino porque el afán constante sobre lo que puede pasar no añade un día a la vida de nadie y sí erosiona la calidad del tiempo que se vive en el presente. El hogar que cultiva la confianza en Dios sobre el futuro crea un ambiente diferente al que cultiva la ansiedad. Y la tercera cosa que erosiona el ambiente es el desorden en las prioridades. Cuando lo que Dios dice que importa va cediendo espacio a lo urgente sin ser importante. Cuando la oración, la palabra, la comunidad de fe van siendo desplazadas gradualmente por las demandas del día, ese desplazamiento gradual no se siente dramático en el momento, pero acumulado en semanas y meses va creando un hogar que funciona bien en lo práctico, pero que pierde algo en lo espiritual, que no siempre se puede señalar con precisión. La tsunamita tenía sus prioridades en orden, reconoció lo espiritual, lo valoró y le hizo lugar. Eso es lo que produce el ambiente que Dios puede bendecir. Y Rosa, que identifica honestamente cuál de estas tres cosas ha ido erosionando el ambiente de su hogar, tiene en esa identificación el primer paso hacia algo diferente. No la condena de lo que no ha sido, la claridad sobre qué puede cambiar desde esta semana. Amén. Hay algo sobre la hospitalidad que quiero desarrollar más, porque es uno de los elementos más subestimados del ambiente espiritual del hogar. La hospitalidad genuina no es solo abrir la puerta a quien llega, es una postura del corazón que se expresa en cómo se recibe. Hay personas que técnicamente abren su puerta, pero que hacen sentir al que entra que es una molestia. Y hay personas que abren su puerta de manera que quien llega siente que era esperado, que es bienvenido, que su presencia añade algo al espacio en lugar de quitarle algo. Esa diferencia no está en el tamaño de la casa ni en la calidad de la comida. Está en el corazón de quien recibe. Y la Biblia valora esa hospitalidad de manera que sorprende cuando se ve con claridad. El pasaje de Hebreos que mencionamos, el de que algunos hospedaron ángeles sin saberlo, no es metáfora. Es la descripción de algo real que ocurrió en la historia bíblica. Abraham recibió a 3 visitantes que resultaron ser mensajeros divinos. Lo que empezó como hospitalidad ordinaria se convirtió en el momento donde recibió la confirmación de la promesa que llevaba décadas esperando. La hospitalidad de Abraham no fue resultado de saber quiénes eran sus visitantes. Fue el carácter habitual de alguien que recibía bien porque esa era su manera de ser. Y ese carácter habitual creó las condiciones para que llegara algo que ningún esfuerzo de su parte podía haber producido. Hay algo en la disposición constante de recibir bien que crea condiciones espirituales en el hogar que el hogar cerrado sobre sí mismo no puede tener. Una apertura, una generosidad en circulación, una expectativa de que lo que viene a través de las personas puede traer algo de Dios, aunque no siempre se sepa de antemano qué. Y hay algo práctico más sobre la hospitalidad. No tiene que ser elaborada para ser real. La hospitalidad que la Biblia valora es la que da lo que tiene sin esperar que lo que tiene sea suficientemente impresionante antes de darlo, el vaso de agua fría que Jesús menciona como digno de recompensa, el pan compartido, la silla ofrecida, el tiempo dado con atención genuina. Esas cosas pequeñas, hechas con el corazón correcto, son hospitalidad real y crean en el hogar un ambiente que fluye hacia afuera además de hacia adentro.
que no solo recibe lo que viene, sino que da a quien lo necesita. Ese hogar que da y que recibe con generosidad tiene una circulación espiritual que el que solo acumula no puede tener. Y esa circulación es parte de lo que crea el ambiente que Dios puede bendecir, porque Dios honra la generosidad. No siempre de maneras inmediatas o visibles, pero siempre de maneras reales, como lo hizo con la tsunamita que preparó el cuarto, y con Abraham que recibió a los 3 visitantes, y con todo lo que en la historia de la fe eligieron la hospitalidad como manera de vivir. Amén. Quiero hablar de algo sobre el hogar en la vejez, específicamente, porque hay una dimensión del hogar que cambia con los años y que merece ser reconocida directamente. Hay mujeres que llegaron a la vejez con un hogar que en otro tiempo estuvo lleno de vida y de personas y que ahora tiene un silencio diferente. Los hijos que crecieron y se fueron, el esposo que ya no está, la mesa que antes necesitaba más sillas y que ahora tiene espacio de sobra. Esa transición de un hogar lleno a uno más silencioso tiene su propio proceso de adaptación que no siempre se nombra en los espacios de fe. Y hay una tentación en ese proceso, la de permitir que el silencio del hogar vacío se convierta en el tono dominante de la vida. En lugar de encontrar cómo ese mismo espacio puede ser usado de maneras diferentes ahora que las circunstancias cambiaron, y hay algo que los hogares de personas mayores pueden ofrecer, que los hogares de familias jóvenes no pueden de la misma manera: el tiempo, la quietud, la disponibilidad de quien no tiene las urgencias que tiene una familia joven. Eso es un recurso, no una limitación. El hogar de Rosa en esta etapa puede convertirse en un espacio de hospitalidad diferente a la que tuvo cuando los hijos eran pequeños. Puede ser el lugar donde alguien que necesita silencio y paz puede encontrarlo, donde una conversación que necesita tiempo puede ocurrir sin que el tiempo sea el problema, donde una oración puede hacerse sin prisas. Ese tipo de hogar es valioso, más de lo que generalmente se reconoce. Y la mujer que en lugar de lamentarse por el hogar que fue, ofrece con generosidad el hogar que es ahora, está haciendo algo que tiene valor espiritual real. Está convirtiendo una pérdida en un nuevo tipo de posibilidad. Y Dios puede bendecir eso, puede usarlo, puede hacer con ese hogar más silencioso pero disponible algo que el hogar lleno y ocupado no podía hacer de la misma manera. Esa es la tsunamita en la vejez de Rosa. No esperando a tener el hogar ideal para ser lugar para lo que Dios quiere hacer, usando el hogar que tiene ahora, con su silencio y su disponibilidad, para crear el ambiente que Dios pueda llenar, y lo que Dios llena, lo llena completamente. Aunque el espacio sea diferente a lo que fue antes, aunque el silencio sea más grande que antes, hay maneras de llenar lo que solo esta etapa puede ofrecer. Y Rosa, que las descubre, tiene algo que dar que no tenía en etapas anteriores: la profundidad de quien ha vivido mucho, la quietud de quien aprendió a estar en silencio, la disponibilidad de quien tiene tiempo para lo que importa. Eso es un regalo y puede ser el ambiente exacto que Dios usa para bendecir tanto a quien lo habita como a quien entra por esa puerta. Amén. Quiero añadir algo más concreto sobre cómo la oración transforma el ambiente del hogar, porque hay una relación directa entre la vida de oración de quien habita un espacio y el ambiente que ese espacio tiene. La Biblia describe la tienda de reunión en el Antiguo Testamento como el lugar donde la presencia de Dios habitaba de manera especial, donde los israelitas podían ir a encontrarse con Dios, donde había algo diferente al resto del campamento. Y aunque vivimos en el tiempo del nuevo pacto, donde la presencia de Dios no está limitada a un lugar físico, hay algo que ocurre en los espacios donde se ora con regularidad que se parece a ese principio. Los espacios donde se ora se van convirtiendo en lugares donde la presencia de Dios es más fácilmente reconocida, no porque Dios esté más ahí que en otros lugares, sino porque quien habitualmente se encuentra con Dios en ese lugar ha desarrollado una sensibilidad a su presencia que hace ese encuentro más accesible en ese espacio. Rosa, que ora en su cocina mientras prepara el desayuno,
que ora en su silla favorita cada mañana, que ora en su habitación antes de dormir, está convirtiendo esos espacios en lugares de encuentro habitual con Dios. Y ese encuentro habitual deja algo, no de manera mística ni sobrenatural en el sentido de que el espacio físico cambia, en el sentido de que Rosa, que habitualmente encuentra a Dios en ese espacio, lleva una orientación diferente hacia Él, lo ve diferente, lo usa diferente, lo cuida diferente. Y las personas que entran a ese hogar perciben algo de esa diferencia, aunque no siempre puedan nombrarlo. Porque la paz que producen años de encuentros con Dios en un espacio se acumula de alguna manera en la manera en que quien lo habita lo llena con su presencia. Eso no es teoría. Es la experiencia que muchas personas tienen cuando entran a ciertos hogares y salen diciendo, no sé qué hay ahí, pero me hizo bien estar. Lo que hay ahí es la acumulación de años de práctica espiritual real en ese espacio, de oraciones, de gratitud, de encuentros con Dios, de palabras de fe, de hospitalidad generosa. Todo eso se acumula y crea el ambiente que Dios puede bendecir, no de manera mágica, de manera completamente coherente con quien habita ese espacio y con las prácticas que eligió llevar a cabo en él. Y Rosa, que empieza o profundiza esas prácticas esta semana, está comenzando a construir ese ambiente un día a la vez, una oración a la vez, una palabra de gratitud a la vez, una puerta abierta con generosidad a la vez. Así se construye, sin prisa, con constancia. Y el resultado, con el tiempo, es un hogar donde Dios es reconocidamente bienvenido. Y eso es suficiente para que su presencia lo llene de manera real. Amén. Una cosa más sobre el legado del hogar. Porque hay algo que los hogares bien cuidados espiritualmente dejan que trasciende a quienes los habitaron. Hay personas que cuando visitan la casa donde creció su madre o su abuela, aunque esa persona ya no esté, sienten algo que no pueden describir completamente. Una especie de eco de lo que fue vivido ahí, de las oraciones que se hicieron, de las conversaciones que ocurrieron, de la fe que se practicó. No es superstición, es el reconocimiento de que los espacios donde se vive intensamente quedan impregnados de alguna manera de lo que ocurrió en ellos. Y el hogar donde una mujer de fe vivió con autenticidad, donde oró con constancia, donde recibió con generosidad, donde habló palabras de fe, tiene algo que los que lo conocieron llevan con ellos, aunque el espacio físico ya no esté disponible. Lo llevan en la memoria de cómo se sentía estar ahí, en el modelo de lo que es posible cuando un hogar tiene a Dios en el centro, en el deseo de crear algo parecido en sus propios hogares cuando llegue el momento. Ese es el legado del hogar, bien cuidado. No los muebles ni las paredes. Lo que ocurrió en ese espacio y lo que eso produjo en quienes lo habitaron y visitaron. Y Rosa está construyendo ese legado ahora mismo en este periodo de su vida, con las prácticas que elija implementar esta semana y mantener con constancia, con cada oración en ese espacio, con cada declaración de fe en esas paredes, con cada persona recibida con generosidad en esa puerta, con cada gratitud expresada en esa cocina. Todo eso es construcción de legado real y duradero, que los que vienen después van a reconocer aunque no siempre puedan explicarlo. Y ese legado, construido en los años de la vejez, con la sabiduría acumulada de toda una vida de fe, es uno de los más valiosos que existen, porque viene de alguien que sabe lo que importa, que tiene la claridad que los años dan sobre qué vale la pena construir y que elige construirlo con la fe que tiene. Hoy, amén. Quiero cerrar con algo sobre la paz de Dios específicamente y cómo se distingue de otras formas de paz. Hay varias maneras de intentar crear paz
en un hogar que no dependen de Dios. La paz del orden, cuando todo está en su lugar y la rutina funciona sin interrupciones. La paz de la ausencia de conflicto, cuando nadie se pelea aunque tampoco haya mucha conexión real. La paz de la distracción, cuando las pantallas y las actividades llenan el espacio de manera que no hay silencio donde los problemas puedan hacerse sentir. Esas formas de paz tienen algo de valor. No son completamente negativas, pero son frágiles. Se rompen cuando el orden se interrumpe, cuando el conflicto llega aunque nadie lo quiera, cuando las pantallas se apagan y el silencio vuelve. La paz de Dios que la Biblia describe tiene una textura diferente. Pablo la describe en Filipenses como la que sobrepasa todo entendimiento, que sobrepasa, que excede la capacidad racional de explicarla, que está ahí aunque las circunstancias que la rodean no la justifiquen lógicamente. Esa es la paz que puede existir en un hogar donde hay dificultades reales, donde los problemas no están resueltos, donde las circunstancias no son las ideales. Y sin embargo hay algo en ese espacio que no colapsa porque está apoyado en algo más sólido que las circunstancias. La presencia de Dios que fue invitada y cultivada en ese espacio. Esa paz no se consigue con la decoración correcta, ni con la ausencia de conflicto, ni con las pantallas adecuadas. Se cultiva con las prácticas que vimos hoy, con el estado espiritual de quien habita ese espacio, con las palabras que se dicen, con la hospitalidad que se practica, con la orientación del corazón hacia Dios que impregna la manera en que se vive en ese lugar. Y esa paz, cuando está presente, es lo que los que entran perciben, aunque no siempre puedan nombrarla. Es lo que hace que un hogar pequeño y sencillo pueda tener algo que un hogar grande y bien decorado no tiene necesariamente. La presencia reconocible de algo que trasciende lo material. La paz que sobrepasa el entendimiento. En el hogar donde Dios es bienvenido, donde se le hace lugar de manera deliberada y constante. Ese es el hogar que Dios puede bendecir. No el perfecto, el que lo busca, el que lo invita, el que lo reconoce como el dueño real de ese espacio. Y ese hogar puede ser el de Rosa esta semana, con lo que tiene, desde donde está, con las 3 prácticas simples que vimos, empezando mañana. Amén. Y hay una cosa final sobre lo que significa que Dios pueda bendecir un hogar. Esa frase, que Dios pueda bendecir, implica algo sobre la naturaleza de la bendición que vale la pena entender bien. No significa que Dios está esperando que el hogar alcance cierto estándar para entonces bendecirlo. La bendición de Dios no es un premio al mérito. Es la expresión natural de su presencia en un espacio donde es bienvenido. Cuando la tsunamita preparó el cuarto, no lo hizo para ganar la bendición. Lo hizo porque reconoció algo que merecía ser honrado. Y la bendición llegó como consecuencia natural de esa disposición, no como pago por ella. Y eso tiene una implicación directa para Rosa. No tiene que perfeccionar primero su hogar para que Dios lo bendiga. No tiene que resolver todas las tensiones, implementar todas las prácticas y tener todo en orden antes de que la presencia de Dios pueda llenar ese espacio. La presencia de Dios puede empezar a llenar ese espacio desde el primer momento en que es genuinamente invitada. Desde la primera declaración de esta mañana, desde la primera conversación honesta que resuelve una tensión guardada, desde la primera puerta abierta con generosidad esta semana, desde el primer gesto consciente de hacer lugar para Dios en ese hogar. Ahí empieza la bendición. No cuando todo esté perfecto, cuando Él es bienvenido. Y Dios, que conoce el corazón de Rosa, sabe perfectamente cuándo ese bienvenido es genuino. Y responde a esa genuinidad con una presencia que transforma gradualmente el espacio donde es recibido, que lo hace más parecido a lo que quiso que fuera desde el principio. Un espacio de paz, de amor, de fe que sostiene, que da, que recibe y que lleva en sí mismo algo de la presencia
del Dios que lo habita. Ese es el hogar que Dios puede bendecir. Y puede ser el de Rosa. Desde hoy, amén. Quiero añadir algo sobre las 3 prácticas concretas que dimos y cómo sostenerlas más allá de la primera semana. El ritual de apertura del día, la revisión honesta de que entra por las pantallas, la hospitalidad intencional con alguien que necesita ser recibido. Esas 3 cosas son el comienzo, pero el comienzo necesita sostenerse para producir los efectos que puede producir. Y hay algo que ayuda a sostener las prácticas espirituales más que la fuerza de voluntad. Verlas como actos de amor en lugar de como obligaciones de fe. Cuando Rosa establece el ritual matutino no porque tiene que hacerlo, sino porque quiere orientar su hogar hacia la presencia de Dios, el ritual tiene un peso diferente. No es carga, es expresión de algo que le importa. Cuando revisa que entra por las pantallas, no desde el legalismo, sino desde el cuidado del ambiente que quiere que tenga su hogar, esa revisión también tiene una motivación diferente. Y cuando recibe a alguien no por cumplir, sino porque genuinamente quiere que su hogar sea un lugar donde otros encuentren lo que necesitan, la hospitalidad fluye de manera más natural. Esa diferencia de motivación, de obligación, amor, cambia la sostenibilidad de las prácticas. Y hay algo más concreto. Para sostener cualquier práctica nueva, es útil vincularla a algo que ya ocurre de manera regular. La declaración matutina vinculada al momento del café o del té. La revisión de las pantallas vinculada al momento antes de dormir. La hospitalidad planificada con alguien específico en una fecha concreta de esta semana. Esa vinculación hace que la práctica no dependa de recordar hacerla, sino que ocurra como parte de algo que ya estaba ocurriendo. Y hay una cosa más sobre las prácticas del hogar que tiene que ver con las personas que viven en él. Si hay más personas en ese hogar, un esposo, un hijo adulto, nietos que visitan, las prácticas que Rosa implementa no tienen que ser impuestas a nadie. Pueden ser solo de ella. Su ritual matutino, su revisión de lo que consume, su disposición a recibir bien y lo que esas prácticas producen en el ambiente del hogar va a ser percibido por todos los que lo habitan, aunque no participen explícitamente. Porque el ambiente de un hogar lo crea principalmente quien lo cuida con más intención. No necesariamente quien tiene más autoridad, quien pone más cuidado. Y Rosa, que cuida el ambiente espiritual de su hogar con las prácticas que vimos hoy, está haciendo eso, poniendo más cuidado, con intención, con amor, con la fe de quien sabe que lo que se siembra en ese espacio produce fruto, que eso sea suficiente para empezar esta semana con lo que hay, desde donde se está. Amén. Una reflexión final sobre algo que une todo lo que vimos hoy con el tema más amplio del canal. El hogar de Rosa no existe aislado. Es parte de una red de relaciones y de influencia que se extiende mucho más allá de sus paredes. Lo que ocurre en ese hogar afecta a quienes viven en él. Y los que viven en él afectan a los que se relacionan con ellos. Y esa cadena de influencia va más lejos de lo que cualquier persona puede trazar. Una mujer que cuida el ambiente espiritual de su hogar no solo está haciendo algo por ese hogar, está haciendo un punto de influencia en una red que se extiende hacia sus hijos, sus nietos, sus amigos, los amigos de sus hijos, las personas que esos hijos llevan a sus propios hogares eventualmente. La paz que se cultiva en el hogar de Rosa puede eventualmente llegar a través de cadenas de influencia que nadie puede mapear completamente a personas que nunca conocerán a Rosa, pero que reciben algo que fue originado en su hogar. Eso no es exageración. Es la manera en que la influencia espiritual funciona en las redes humanas. Un hogar de paz forma personas que llevan algo de esa paz a donde vayan. Y esas personas la transmiten a otras en sus propios hogares y relaciones. Y así la paz de un hogar se multiplica de maneras que ningún ojo puede seguir completamente. Rosa, que cuida su hogar esta semana con las prácticas que vimos, no solo está haciendo algo por su espacio inmediato, está sembrando algo que puede producir fruto en lugares y personas que todavía no puede imaginar. Eso le da a la práctica del hogar una dimensión que va más allá de lo doméstico. Es misión.
en el sentido más concreto y más real del término, el hogar como punto de irradiación de algo que el mundo necesita y que no puede comprarse ni fabricarse sin la presencia de Dios. La paz que sobrepasa el entendimiento, disponible para Rosa y a través de Rosa para muchos más. Que así sea. Amén. Y antes de terminar, quiero decirte algo directamente sobre este trabajo que hemos hecho juntos en este video. Todo lo que vimos hoy sobre el hogar, el ambiente espiritual, las palabras, la hospitalidad, la oración, la presencia de Dios, tiene raíces bíblicas sólidas. No es espiritualidad inventada, ni mezcla de tradiciones. Es lo que la Biblia enseña de manera consistente sobre el hogar y sobre el papel de quien lo habita. Y eso importa para Rosa, porque Rosa ya escuchó suficiente contenido que suena espiritual, pero que no tiene base real. Ya aprendió a distinguir lo que sostiene de lo que solo suena bien. Lo que vimos hoy sostiene, porque viene de algo real, de la experiencia documentada en la Biblia de hombres y mujeres que vivieron de esta manera y que vieron resultados reales en sus vidas y en sus hogares. La tsunamita que preparó el cuarto. Abraham que recibió a los visitantes. Josué que declaró que su casa serviría al Señor. Pablo que aprendió el contentamiento en cualquier estado. Todos ellos son evidencia de que esto funciona. No en un mundo idealizado, en el mundo real con sus complicaciones y sus limitaciones y sus circunstancias difíciles. Y Rosa puede unirse a esa línea de personas que eligieron crear el ambiente correcto en su hogar y confiar en que Dios lo llenaría con lo que solo Él puede dar. Esa es una línea antigua y sólida y tiene lugar para Rosa con su hogar, con su historia, con sus limitaciones y sus fortalezas, exactamente como es. Amén. Y hay una cosa más sobre el hogar y la bendición que quiero que Rosa se lleve con claridad completa. La bendición de Dios sobre un hogar no es principalmente abundancia material. Hay hogares con mucho que son espiritualmente pobres y hay hogares con poco que tienen una riqueza espiritual que el dinero no puede comprar ni la pobreza quitarles. La bendición que Dios da al hogar que lo busca es principalmente su presencia. Y su presencia produce cosas que el dinero no puede producir. Produce la paz que mencionamos, la que sobrepasa el entendimiento, la que está ahí aunque las circunstancias no la justifiquen. Produce también el amor que no se agota, el que puede seguir dando aunque las fuerzas humanas se cansen porque tiene una fuente que no es humana. Produce la sabiduría para las decisiones difíciles, el discernimiento que la tsunamita tuvo para reconocer lo que merecía ser honrado, esa capacidad de ver correctamente lo que importa. Produce la gratitud que amplía la perspectiva y que hace posible ver lo que hay junto a lo que falta. Y produce la esperanza que sostiene en los periodos donde las circunstancias dicen que no hay razón para tenerla. Todo es su bendición, la más real y la más duradera que existe. Y está disponible para el hogar de Rosa cuando Dios es genuinamente bienvenido ahí. No de manera perfecta, de manera genuina, con la honestidad de quien reconoce que lo que más necesita en ese espacio no se puede comprar ni fabricar, sino solo recibir de la única fuente que puede darlo. Eso es lo que el hogar de Rosa puede ser esta semana. Un lugar donde esa fuente es buscada, donde es bienvenida, donde se hace lugar para que llegue y donde lo que llega es reconocido con gratitud. Amén. Una última cosa sobre lo que significa empezar. Hay personas que escuchan un mensaje como este y que salen con entusiasmo genuino y con la intención sincera de implementar lo que aprendieron. Y hay personas que ese entusiasmo les dura hasta que el teléfono suena o hasta que el día las absorbe. Y no es por falta de voluntad, es porque entre la intención y la acción hay una distancia que requiere algo más que el entusiasmo del momento. Requiere una decisión específica antes de que el momento pase. Así que, antes de que cierres este video, antes de que el día te absorba de nuevo, toma una decisión específica sobre cuál de las 3 prácticas vas a empezar mañana y cuándo exactamente
no en general. Con nombre y hora. La declaración matutina, mañana antes del café en la sala, diré estas palabras. La revisión de pantallas. Mañana antes de dormir revisaré qué entró hoy por las pantallas y decidiré qué cambiar. La hospitalidad. Esta semana, el jueves, llamaré a esta persona específica y la invitaré a tomar café. Una de las tres, con nombre y hora, antes de cerrar este video. Esa especificidad es lo que convierte la intención en acción. Y la acción sostenida con constancia es lo que produce el ambiente que vimos hoy. No el entusiasmo inicial. La práctica constante que sigue aunque el entusiasmo inicial haya cedido. Que empieza mañana con lo que hay desde donde se está. Amén. Y hay algo que quiero decirte sobre el trabajo que hicimos juntos hoy en este video, sobre lo que significa que Rosa esté aquí escuchando esto. El hecho de que llegaste a este video, de que te quedaste hasta aquí, de que algo en ti respondió al tema del hogar y de la paz, ya dice algo. Dice que hay algo en ti que quiere que tu hogar sea un lugar de presencia de Dios, que no te conformas con que sea solo funcional, que hay un deseo genuino de algo más. Ese deseo es en sí mismo una forma de apertura. Y Dios, que conoce ese deseo, ya está respondiendo a él. La misma disposición que te trajo a este video es el comienzo de lo que el video describe. No tienes que esperar a implementar perfectamente las prácticas para que algo empiece. Ya empezó. En el momento en que el deseo de que tu hogar sea diferente estuvo lo suficientemente vivo como para traerte aquí, ese deseo es suficiente para que Dios empiece a trabajar con él. Y lo que Dios puede hacer con el deseo genuino de una persona excede lo que cualquier conjunto de prácticas podría producir por sí solo. Porque el deseo viene del corazón y Dios trabaja desde el corazón hacia afuera, no desde las prácticas hacia adentro. Las prácticas son la expresión del deseo. El deseo es el origen. Y el tuyo ya está ahí, vivo, respondiendo. Que Dios lo tome y lo lleve a donde necesita ir, en tu hogar. Esta semana, amén.